La luz de la palabra del Señor estará en Isaías capítulo 8 versículos del 11 al 22. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldicirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Hemos leído desde el versículo 11, pero abarcaremos todo el capítulo 8. Antes de empezar daremos una breve introducción. El rey de Jerusalén de Judea, Acaz, estaba siendo atemorizado por naciones vecinas del norte. El reino de la casa de Israel bajo el liderazgo de un rey llamado Peca, y cuya capital era Samaria. La otra nación era el reino de Siria con sede en Damasco. Y aunque en su primer ataque a Jerusalén no tuvo éxito, provocó fuertes estragos en el reino del sur. Eran días difíciles para ellos, y el Señor envía al profeta Isaías con varias profecías de salvación si lo aceptaban. Vimos que ya le estaba diciendo el Señor al rey Acaz en el capítulo 7 que no tema, inclusive le dijo que pidiera una señal, pero el rey Acaz no le creyó. Al contrario, hizo trato con los asirios, otra nación más al norte de los dos mencionados. Así, al inicio de este capítulo 8, Isaías le sigue profetizando que el Señor se va a encargar de estas dos naciones enemigas, pero la incredulidad de Acaz se interponía. Así entonces vemos el nacimiento del propio hijo del profeta, su segundo hijo, con un nombre muy largo y cuyo nombre del hijo era una profecía del juicio venidero, que van a saquear las regiones en el norte y la circundante de Jerusalén y Judea. Y éstas llegarían pronto. Así tenemos que los capítulos 7, 8 y 9 de Isaías tienen profecías mesiánicas, en donde hay un tipo de mezcla de profecías cercanas y lejanas que llegan hasta nuestros tiempos, lo que algunos llaman de doble cumplimiento. Pero empecemos con la enseñanza de hoy en el versículo 1. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Shalal Hasbaz. El Señor quería enviar un mensaje al pueblo que se había alejado de él. Por eso, para asegurarse de que todos lo vieran y se entendiera bien, envía a Isaías que colocara una tabla grande en un lugar prominente, y en ella escrito un nombre que tiene un gran significado. Versículo 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Isaías junta testigos fieles para que se supiera que no lo estaba haciendo por su cuenta, sino que venía del mandato de Dios. Por cierto, Urías significa Jehová es mi luz, Zacarías quiere decir Jehová recuerda, y Jeberequías significa Jehová bendecirá. Juntos, en otras palabras, quiere decir el Señor nunca olvidará a su pueblo, y le dará sus bienes al hilo de su boca. Y él siempre da el mensaje de esta manera, como si actores estuvieran representando todo esto, presentándolo de tal manera que el pueblo recibiera ese mensaje, como una escena de película pero en la vida real. Y la razón es que viendo la gente podría comprenderlo mejor, como las parábolas que enseñaba el Señor. Versículo 3 de nuestro pasaje. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Shalal Hasbaz. Vemos que se llega a su esposa la profetisa
en donde nace el segundo hijo de Isaías. Recordemos que el primer hijo es mencionado en el capítulo 7, versículo 3, como Sear-Jasub, que quiere decir un remanente regresará. Así entonces, a este segundo hijo, el Señor le dijo que le pusiera Maher Salah Hasbaz, que significa acelerar el botín. Vemos que este niño recibió su nombre antes de haber nacido. Versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es decir, que este enemigo que en el norte está planeando atacar a Judá y sus ciudadanos serán aniquilados dejando el botín. Pero eso no va a llegar a suceder debido a la capacidad militar o la inteligencia de este rey Acaz, sino por la gracia y misericordia de Dios. Es decir, venía el juicio y como instrumento Dios utilizaría a los asirios para despojar a estos confederados, la casa de Israel en el norte unidos con los sirios, los enemigos de Judá. Es decir, Dios está contra aquellos que están contra nosotros, y el apóstol Pablo lo dijo en la siguiente manera, dice Romanos capítulo 8 versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este también era el mensaje para este hombre que se encontraba en el trono de Judá, el rey Acaz. Él era un hombre sin Dios, y aún así Dios está tratando de que se arrepienta del camino por donde va. Versículo 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo. Cuando dice otra vez, quiere decir que hay un lapso de tiempo entre el anterior y esta vez. Versículo 6 del mensaje de hoy. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corre mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Aquí está hablando que el pueblo del norte desechó las aguas de Siloé, cuyo significado es enviado, y dice que ellos se regocijaron, se alegraron, se deleitaron con sus reyes, Resín, rey de Siria, y con Peca, rey de Israel. En otras palabras, en vez del pueblo haber oído las palabras del profeta Isaías, se contentaron más con los reyes impíos. Versículo 7. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosos y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Entonces, como el pueblo no oyó, Dios permitirá que vinieran los asirios, pueblo sanguinario, a arrasar con todos los del norte hasta Judá. Versículo 8. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel. Y aunque pasó hasta Judá, porque el rey Acaz tampoco escuchó la voz del Señor, nunca les permitió que tomaran Jerusalén. Por eso dice hasta la garganta. Nunca permitió que tomaran el remanente. Y cuando dice, oh Emanuel, Dios con nosotros, solo Él puede hacer cosas imposibles para el hombre. Versículo 9. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponéis y seréis quebrantados. El profeta les dice a los enemigos, aunque se reúnan, aunque se asocien con otras naciones, aunque se preparen, aunque estén dispuestos, resueltos, seréis quebrantados. Versículo 10 de nuestro texto base. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Sigue diciéndoles, aunque reciban consejo será anulado, aunque digan, propongan palabra no será firme, en clara advertencia contra las naciones que forman una alianza contra la tierra de Dios. Ahora, al decir Dios está con nosotros, se refiere a que está con el remanente, a los pocos que le creían. Versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Aquí el profeta está diciendo a los del remanente que el Señor había tratado con él fuertemente, enseñándole que no caminase por el camino de ese pueblo. ¿De cuál? De los de Israel, los del norte, y también por mucho pueblo de los de Judá, que también estaban en pecado, que se habían olvidado del Dios vivo. Versículo 12 de nuestro pasaje. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Es decir, los que ya se habían apartado del Señor pensaban que había una conspiración de muchos del mismo pueblo contra ellos. Porque una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas con el objetivo de derribar el poderío establecido o contra las autoridades y sus ideas. Ellos sentían que lo estaban haciendo bien y no se daban cuenta que venía el juicio de parte de Dios. Por toda su idolatría y pecados, temían más a los hombres que a Dios mismo. Dice el Señor en Mateo capítulo 10 versículos del 27 al 28.
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De esto mismo habla Jeremías en el capítulo 10, versículos del 1 al 6. Oíd la palabra de que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de estos pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adorna, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Versículo 13 de nuestro mensaje. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Cuando un creyente verdadero llega al Señor, en un principio teme y tiene miedo del Señor, que esto a la vez le producirá santidad, porque se apartará de todo pecado y nos acercaremos a la santidad. Y digo en un principio porque cuando ya somos perfeccionados en el amor, ya no hay temor. Dice 1 de Juan capítulo 4 versículos del 18 al 20. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjese, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios y temor de Dios. Pero el amor cuando se actúa, cuando se conoce el amor, ya no se actúa por temor, porque el temor es que Dios castiga, entonces hacemos su voluntad en el principio por temor. Y eso es sabiduría, por temor, porque yo no quiero que Dios me castigue. Entonces es mejor que le obedezca, pero en la medida que vamos creciendo y vamos conociendo el amor, ya no actuamos, no obedecemos por temor al castigo, sino por amor, porque amamos a Dios, porque hemos comprobado que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es buena. El perfecto amor echa fuera el temor. Está diciendo aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un estar conociéndole y viendo qué bien nos hace obedecerle, nos conviene, nos hace bien. Así que si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Está faltando la verdad. No ama, no ha conocido a Dios. Dice después, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Y cuál es su hermano? Es como la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Todo aquel que confiesa a Jesucristo de corazón es su hermano. Aunque se equivoque, aunque se caiga, es su hermano. Volvemos al versículo 14 de nuestro texto principal. Entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Refiriéndose a la casa de Israel y a la casa de Judá, será por tropezadero porque no se dejaron guiar por el Dios de Israel. Versículo 15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Dice tropezarán entre ellos porque si alguien no se santifica, ¿qué palabra o fruto puede dar al hermano? Y solo serán discípulos los que tienen las dos cosas, palabra y testimonio. Versículo 16. Ata el testimonio, sea la ley entre mis discípulos. Atar el testimonio es que Cristo sea formado en nosotros. Es la manifestación por la revelación de Cristo en nosotros. La importancia del testimonio tiene relación con este carácter personal de la revelación. Pocas veces se reconoce hoy que los cristianos dan testimonio de la revelación de Dios en Cristo, al modo de Jesús. Se escuchan muchas palabras, algunas muy lúcidas y verdaderas, pero otras ininteligibles, poco entendibles y absurdas. Se persiguen muchas obras, algunas santas y buenas, otras abominables y perversas, y muchas veces múltiples combinaciones y mezcla de todo ello. Con todo, el problema no solo radica en las malas obras y enseñanzas, sino en la comprensión de ellas como cosas desligadas de sí mismos y poniéndole de nuestro yo humano. Esto, por cierto, comporta hechos y palabras intrínsecamente conectados entre sí.
Por eso es muy importante el segundo punto del versículo que estamos tratando. Sellar la ley, algo que quede para siempre en los corazones y en la mente del creyente. Eso se da entre los discípulos porque ponen su vida entera a disposición de ello. Los discípulos son los que escuchan el Evangelio, se convierten, luego sirven y esperan al Señor. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Estamos hablando del origen de la iglesia, el Evangelio, los que nos predicaron la buena nueva de Dios, donde hay vida eterna, no por el poder de un hombre, no con gritos, no con fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo, quien es el que convence nuestros corazones. Nosotros hemos visto al Señor porque Él nos trajo, no hay intervención humana. El Padre nos reveló a su Hijo en nuestros corazones. Dice Juan capítulo 6 versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, por medio de revelación del Evangelio venimos al Señor, y el primer llamado de la iglesia de nosotros es a comunión y testimonio. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vean, es predicar el Evangelio no porque hablo, sino por cómo vivo. Es un Evangelio vivo. No le hablo a las personas, sino que me ven, al punto que dicen no hay necesidad ni siquiera de hablar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aconteció? Veamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, primero recibieron el Evangelio, entonces dice, ¿y cómo os convertiste? Eso es lo primero que nos acontece como creyente. Un creyente que ha escuchado la palabra se convierte. Palabra importante porque aún Pablo, estando en medio de la iglesia, tuvo conversión. Porque a veces pensamos que los de afuera se tienen que convertir. Y lo segundo es para servir al Dios vivo. Nadie se convirtió para venir a la iglesia, nadie se convirtió para venir a sentarse toda la vida en una banca, o se convirtió para hacer todo lo que diga el pastor. No, se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Y lo siguiente es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Versículo 17 del texto de hoy. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Es decir, se apartó de la casa de Israel y la casa de Judá, las 12 tribus, solo su remanente confía en él. Versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Vemos que Isaías habla proféticamente, y aquí es donde nos vamos a detener un poco para explicar esto. Comienza en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? La señal es que una mujer virgen va a concebir. Eso es un milagro porque una mujer virgen no puede concebir, necesita tener un esposo. Es una simbología de la esterilidad de nuestras vidas. Todos los hijos que vinieron a través de las mujeres en el Antiguo Testamento vinieron a través de mujeres estériles, para simbolizar que el Hijo de Dios no tiene intervención humana, es nacido completamente del Espíritu Santo. De hecho, Él es el primogénito de toda creación, aunque alguno podría pensar que fue el primer hijo que tuvo Eva. Pero este primogénito nació de una virgen. Entonces el primogénito, según la Escritura, es el que rompe matriz. El único que rompió matriz fue Jesucristo, porque Él nació de una mujer virgen que varón no había tocado. Es decir, Él salió de adentro hacia afuera y rompió matriz. Él es el primogénito de toda creación. Pero ahora, hablando el profeta, es decir, de inspiración divina, dice, yo, Cristo, y los hijos que me dio el Padre, somos por señales. Todos los que nacieron de simiente incorruptible, los que se dejan guiar por su palabra.
Dice Isaías capítulo 66, versículos del 5 al 9. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Un encantador no solamente es una persona que efectúa un acto de magia, también es alguien que se muestra atrayente, cautivador, fascinante, buen don de palabra, pero con mensaje vacío que no produce nada en el oyente. Y un adivino no solamente es un vidente, la persona que adivina el pasado o el futuro o lo que está oculto, sino alguien que predica adivinando, sin saber bien las escrituras. Hablan quieto, en voz baja, producen un ruido suave y remiso. A estos responderle, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué se le debe consultar al hombre, teniendo un Dios vivo y poderoso? Versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido, no les ha nacido. Es decir, una persona que habla de Jesucristo no solo debe hablar de Jesucristo, debe tener testimonio. Ese es el pueblo de Dios. Esos son los hijos que son por señales. Dice también Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, si no hacen eso, ¿quién no les ha nacido? Jesucristo, primogénito de toda señal. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Así que si la persona que ministra la palabra no vive conforme a esa palabra, no le ha amanecido, no ha nacido de nuevo. Muchas veces el Señor se refería al pueblo, escrito está, un hijo de Dios conoce la palabra y tiene testimonio. Si no tiene eso, el Señor no le ha nacido en él. Veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño iba a nacer a la Virgen, pero ahí no dice que es a la Virgen, es a nosotros. Y esto es lo que se espera. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué habla como si estuviera embarazado? Porque un niño nos es nacido. Ahora, que ese Jesucristo esté en un estado de niño en nosotros está bien. Pero aquí dice que se va a desarrollar. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice, y el principado sobre su hombro. ¿No llamó el Señor a los del pueblo príncipes de Israel? ¿Y por qué son príncipes de Israel? Dice Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y si nos dio el reino, ¿qué somos? Príncipes. Pero eso si es que Él creció, se van dando cuenta que debe ir creciendo la iglesia hasta que le lleguen a decir admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué Padre eterno? Porque cuando la iglesia se postra, dice en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 25, ¿qué le pasa al incrédulo? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Porque se va a manifestar Él, ese es su pueblo, esa es la comunión que debemos guardar entre ese pueblo. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Linaje, príncipe, linaje del rey. Es decir, la iglesia debe manifestar testimonio de que Dios realmente hizo algo en su vida, porque las virtudes no se muestran con palabras. ¿Y qué pasará con los que no les ha amanecido? Versículo 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Lamentablemente muchos están en esta situación porque no han alineado sus vidas al Evangelio. Están pasando una dificultad, una calamidad, por una decisión no bíblica que tomaron. Viene la aflicción y en vez de esperar en el Señor, porque Dios determina cuándo termina su disciplina, empiezan a hacer planes en la carne, complicando más su situación. Es decir, viene una inundación, hablando en parábolas como nuestro pasaje. Versículo 22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Por eso todo esto debería alentarnos también a nosotros, a confiar en Dios antes de aliarnos con el mundo, donde todo es confusión. Dice Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén.